Hace 3 días que no para de llover y el cielo está negro. Yo tengo ganas de pintar con acuarela. Tengo que hacer unas cositas, pero me quedé sin papel y no estoy por salir a comprar. Así que pensé que era una buena oportunidad para hacer un video de cómo pinto con acuarela en el iPad. Entonces, voy a empezar mostrándote algunos pinceles que suelo utilizar. Tengo algunos que fui descargando que me gustan bastante, como estos, por ejemplo, que tienen un poco de textura y en este caso varía según la presión, el color que va descargando y también según la inclinación del pincel. Este otro también, este es como para mezclar, ¿sí? También tengo los que dicen multicolor son los que, bueno, eso varía un poco el color, ¿sí? Este va variando bastante el tamaño según la presión. Tengo también otros que son un poco más suaves, me gustan porque puedo trabajar bastante gradual, lo puedo ir modulando mucho más que el anterior. El anterior, como que lo que me pasa por ahí con este es que siento que tiene mucha textura y entonces por ahí es como demasiado y se vuelve un poco repetitivo. Entonces voy combinándolos. Ven que son como que tienen modulación. Esto viene a cuenta de que cuando entro al pincel, si voy a la configuración, puedo ver que acá la mezcla húmeda varía la cantidad. ¿Sí? Yo suelo hacer esto de los pinceles que me descargo, entro y miro un poco cómo está armada la configuración. Este no tiene dinámica del color, es decir, no varía según la presión, la inclinación o lo demás. Pero en mezcla húmeda sí dice que tiene bastante arrastre, que es este efecto, ¿sí? Que se vuelve acá un poco más suave. Y este otro que veíamos antes, por ejemplo, este no tiene dinámica del color, si no me equivoco, porque no cambia el color, no tiene. Y este otro que dice multicolor sí la tiene. Entonces, según cómo mueva el lápiz, me va a ir dando distintos tonos. Esto es bastante útil a la hora de trabajar con acuarela porque en realidad siempre en la paleta estamos tocando si trabajamos en acuarela. Entonces veo que analizo un poco el pincel cómo viene, entonces me fijo la forma de la que parte, que es una forma así como muy orgánica, qué parte es una mancha de acuarela. Veo el grano, que también tiene una textura de base, y chumeo cómo está la dinámica de color que tiene acá. En presión hace que me cambie el tono y me cambie un poquito la saturación. Entonces va a variar, no tanto, pero va a variar el tono. Cuando hablamos de tono es qué color es ese que estamos utilizando. Está bueno tener en cuenta que el color tiene estas 3 grandes características. El tono sería este primero. ¿Qué color es? La saturación, qué tan puro es ese color. Y la luminosidad es esto, es qué tan oscuro o claro es su color. Este que varía su tono hace que según la presión me tome más o menos parecido al color que tengo elegido. Y después tengo estos pinceles que compré que tienen mucha diversidad, donde tengo algunos que son más como para bases y que según la presión va variando cuánto baja de ese color y cuánta opacidad tiene. Y tiene otros que están más pensados como para manchas, pero que también van dejando estos bordes. Ahora bien, ¿qué pasa si no tenés ninguno de estos pinceles? Yo la verdad es que fui probando, me descargué, compré, algunos los sigo usando, otros los eliminé. Te voy a mostrar cómo podés crear vos un pincel de acuarela. Para eso vas a crear un lienzo, por ejemplo, lo voy a hacer de 700 por 700 píxeles. Y voy a importar una mancha de acuarela que yo ya tengo hecha. Voy a venir a añadir, insertar una foto. Cuando tengo colocada esta mancha así, fíjate que esta mancha no tiene fondo. Lo que hice fue borrarle el fondo en Photoshop. Una vez que tengo la mancha acá importada, es que puedo apagar la capa de fondo y queda así. Voy a venir acá y le voy a decir invertir para que me quede en blanco.
porque si te fijaste cuando entramos acá a mirar la forma con la que están armados estos pinceles, son formas que están en blanco, funcionan como negativo. Entonces le voy a decir que me guarde esta imagen. Voy a venir a la llavecita de acciones, compartir. Le voy a decir que me lo guarde como PNG para que mantenga esa capa de transparencia del fondo apagado. Voy a salir de acá y voy a volver a una hoja A4, la que yo quiera. Me voy a ir a la herramienta pincel. Voy a venir acá a una carpeta random que tengo para probar estas cosas. Le voy a dar al más para crear un nuevo pincel. Voy a empezar por la forma y le voy a decir que quiero editar esa forma. Voy a importar e importar una foto, y esta que está acá en blanco primero es la foto que voy a importar con esa mancha. Cuando veo que está bien, le digo OK y ya tengo la primera parte del pincel. Ven que si toco una vez me aparece. Si continúo, sin embargo, el pincel todavía está muy duro. Entonces voy a venir a grano y le voy a decir que en la textura le voy a editar y le voy a agregar una textura. Yo tengo acá algunas texturas de papel y de algunas cositas. Le puse esta textura, que es una que tenía ahí en el banco de imágenes, la puedes descargar, la puedes escanear y simplemente pasar a blanco y negro. Le voy a decir OK y con esto ya veo que el trazo del pincel empieza a tener esa textura. Puedo modificarle la escala si quisiera. Yo voy a dejarle ahí. Me parece que está bien. Y puedo ir jugando con estos parámetros. A partir de este momento todo se trata de empezar a jugar. Sí, me gusta dejarle en modo de fusión, multiplicar al pincel. Entonces voy a empezar a probar distintas opciones. Le voy a decir que le dé un poquito de espacio, no tanto, y que lo varíe un poquito porque quiero un pincel más irregular. Le voy a decir en el ahusamiento, que es la puntita que se le arma, que me arme un poco de punta. Acá también le voy a decir que se desvanezca un poco. Entonces me va a dar esto de que se va perdiendo un poco el pincel, no tanto. Y en renderizado puedo probar diferentes texturas de como distintas materialidades de ese pincel. Yo lo voy a dejar con lo voy a dejar, por ahora lo voy a dejar con esmalte intenso para que no sea tan clarito. Si vengo a panel de dibujo y pongo borrar, puedo borrar. Eso. Le voy a dar un poco más de bordes húmedos, que lo que me hace es esa cosa de la acuarela, así de que los bordes son, por ahí si pongo un color se va a notar más. Tienen esos bordes más gruesitos. Y también le voy a poner un poco de borde quemado, que me encanta ese efecto, como queda. Y acá se trata mucho de ir probando, ¿sí? Y que queden en multiplicar. Me gusta para la acuarela, que es esta transparencia o esta translucidez. En mezcla húmeda, acá es donde puedo probar varias cosas. Le voy a decir que la disolución me hace este efecto. Suele ralentizar bastante los pinceles, entonces no lo uso. Y arrastre, eso sí me gusta, porque nos da ahí como un más húmedo. En dinámica de color yo suelo dejar un pincel cuando lo creo así como está y luego hago un segundo pincel donde le toco la dinámica de color, porque entonces tengo uno con el que puedo pintar y otro con el que varío un poquito. Acá le voy a dar, para que ya lo veamos, le voy a dar que cambie un poco el tono. Va a cambiar en cada trazo, cada vez que toco, y le voy a dar un poquito de esto y le voy a dar la presión del color, o sea, según cuánto presiono, que vaya variando. Todavía está un poco duro el pincel, entonces acá le voy a decir que varíe un poquito su tamaño y su opacidad. En esto puedo jugar a cuánto cambia el pincel según la inclinación. Y voy a volver a este de trayectoria para darle más variación, que se desvanezca un poquito más. Y voy jugando acá con estos distintos, con las distintas posibilidades que esto me ofrece. Le voy a dar OK a esta primera versión. Me quedó como pincel sin título.
Si yo quiero cambiarle el nombre, voy a venir acerca de este pincel y acá le voy a poner acuarela prueba, por ejemplo. Y con eso ya me queda ahí el nombre del pincel. Entonces ahora ven que ya tengo un pincel con textura de acuarela, que en este caso tiene variación del tono según la presión. No varía tanto el tamaño. A mí me gusta por ahí dejar alguno que no varíe el tamaño para poder rellenar superficies. A este pincel lo que puedo hacer es duplicarlo. En ese que duplico le saco lo de variación de tono para que pinte del color que yo haya elegido. Entonces ahí va a pintar siempre de ese color. De esta forma voy a crear un pincel. Otra cosa que está bueno tener en cuenta es que para trabajar con pinceles de acuarela voy a pensar en capas como pienso en la acuarela analógica. Entonces, para llegar a un color más saturado, en vez de trabajarlo de una súper oscuro, lo puedo ir construyendo desde la superposición de las capas y eso también me va a dar un efecto más cercano a la acuarela. Una de las primeras cosas que hago para empezar a pintar con acuarela es poner las capas en modo de fusión multiplicar. Y también me gusta partir de trabajar con algunas manchas generales, manchas que sean grandes y que me abarquen a toda la imagen. Y estas manchas no las hago pensando en cada una de las partes, sino que voy tratando de hacer como una base de color sobre la que trabajar y que luego me dé esa pista, ese dejo de superposición de colores. A mí me gusta trabajar separando las capas por cada uno de los colores que trabaje. Eso es más una cuestión de gusto y costumbre, pero de esta forma me permite como modificar un poco después si quiero. Entonces no estoy trabajando colores que van a ser parte en sí de la ilustración, sino que se van a ver quizás apenas como un dejo de una mancha por debajo una vez que empiece a trabajar. Y después muchas veces uso la herramienta del dedo para borrar algunos bordes más duros y otros los dejo. Entonces voy generando el equilibrio entre bordes más difusos y bordes más duros. Una vez que generé esa primera mancha de base, que la hago más o menos también considerando colores que tengan que ver con la paleta que voy a trabajar, pero que se corran también un poquito. A mí me gusta, por ejemplo, incorporar algunas manchas de amarillo en esa base y quizás la paleta después no tiene ese color. Como romper un poquito, que sean disonantes y ponerlo siempre en multiplicar. A estas capas les puedo bajar la opacidad bastante para que solo funcionen como una mancha de base y las puedo agrupar en un grupo que se llama quizás así. Dejé acá abajo la capa de la línea en esta imagen. Es una línea que estoy usando nada más de guía. La tengo bloqueada para no moverla. Podría también tenerla arriba de todo. Eso depende si voy a después dejar esa línea o no. Y luego sí, esta también la podría poner en multiplicar. Y luego sí, voy a empezar a trabajar las distintas capas, siempre en multiplicar para que me genere más este efecto de translucidez con los colores que desee. Recurro también a la herramienta del dedo para difuminar algunos bordes cuando no quiero que quede todo tan marcado. Y una de las cosas que también sirve mucho para terminar de darle el efecto de acuarela, obviamente que esto me falta pintar un montón, recién estoy empezando, es añadir una textura de papel. Yo normalmente no se la agrego acá en el iPad, sino que se la agrego luego en Photoshop. Porque me gusta más ir viendo los colores, lo veo diferente, pero a veces lo hago. Entonces vengo a añadir, insertar una foto y tengo acá guardadas texturas de papel. Ven que tiene textura de papel de acuarela. En este caso me quedó así que la voy a agrandar para que me cubra toda la hoja. Y esta textura la pongo arriba en multiplicar. La verdad es que yo suelo usar luego texturas como inteligentes que hacen un efecto de tener las luces y tener las sombras, pero eso lo agrego en Photoshop. Esta la suelo poner simplemente para empezar a darme una idea general de cómo se ve. Y también acá a veces pruebo los modos de fusión, porque por ahí alguno queda mejor que otro. Voy previsualizando la textura del papel en el trabajo, sobre todo en la parte de los colores.
ahí. A mí me gusta por ahí trabajar como grandes manchas y luego ir delimitándolas un poco más. Entonces, por ejemplo, si trabajo acá este fondo, trabajo primero la mancha, pero porque es ese el modo en el que lo trabajaría la acuarela, no respetando tanto los bordes, y luego sí en una capa posterior empezaría a delimitar y a pensar más en detalle. Entonces es como que hago bases generales y luego empiezo sí a jugar con variar un poquito el tono y empezar a dar más detalles. Puedo seguir trabajando todo esto si quisiera con el pincel que creé. Voy variando también la opacidad de los pinceles para ver cómo funcionan en opacidades y tamaños distintos. Trabajando texturas, voy variando un poco el tono y voy de a poco construyendo esa imagen. A mí me sirve en general pensar en bloques e ir de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, acá, dar como las bases generales y el planteo de color de por dónde voy a trabajar cada cosa, y luego sí me voy al detalle y empiezo a trabajar los detalles de cada parte. Eso me permite ir previsualizando, y porque también de nuevo en la acuarela lo haría de ese modo, trabajaría las bases y luego me metería a trabajar los colores más puntuales de cada cosa. Esta capa, por ejemplo, la dejé en normal y me doy cuenta enseguida por cómo se superponen. Entonces vengo acá y la cambio a multiplicar y ya veo distinta la translucidez. Obviamente yo me doy cuenta quizás rápido porque lo suelo hacer, pero parto de esto, ¿no? Como de la mancha, bueno, ahí ya me fui mucho, pero de la mancha más sueltita, y después de que di estas bases más sueltitas, sí me voy a poner a trabajar un poco más en detalle cada una de las partes. Muchas de estas herramientas y cuestiones de cómo trabajar la acuarela las fui mejorando y las voy cambiando con el paso del tiempo. Como trabajé mucho tiempo con acuarela, siento que hay una parte de eso que tengo quizás entrenada, de la observación de cómo se comporta el material, de los espacios, de la mancha, del vacío, de cómo se forman los bordes, esa combinación entre bordes más difusos y bordes más suavecitos, más difuminados. Entonces, además de cómo hacerlo y cómo emularlo desde la herramienta digital, hay una parte que me parece que es bien importante, que tiene que ver con seguir entrenando la observación de eso en el papel. Ya sea que lo hagas o que te pongas a mirar cómo son las acuarelas, que busques referencias de acuarelas y que puedas trabajar con eso como punto de partida. Hay infinidad también de formas de trabajar la acuarela. Hay quienes trabajan más desde la mancha, hay quienes trabajan más desde las capas y la translucidez, que es algo que a mí me gusta mucho. Entonces, eso, por ahí puedes buscar refes y empezar a observar esos detalles y tratar de trabajar digitalmente algo similar a eso. En realidad esto es algo que a mí me gusta siempre, es decir, me gusta siempre tratar de pensar y recomendar en algún punto que cuando te vayas metiendo en herramientas digitales como Procreate o Photoshop o la herramienta digital que sea de ilustración, trates de encontrar determinadas herramientas de ese lenguaje digital que se acerquen lo máximo posible a lo que vos ya hacías en el papel. Me parece que eso va a hacer que te sea mucho más propia y que hable tu voz y no la voz de la herramienta. Si te sirvió algo de lo que vimos en este video, puedes guardarlo, puedes compartirlo, puedes darle un like, suscribirte a este canal y puedes buscar más info de Procreate, de ilustración digital, de Photoshop y demás en mi web www.marianelamiller.com o en mis redes. Nos vemos la próxima.